Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de la metodología Deciding, trabajo por retos. ¿Qué es el Deciding? El Design Thinking es una aplicación del diseño, un pensamiento del diseño, ¿no? Esto es con la finalidad de poder crear ideas innovadoras. Esta metodología ya viene utilizándose hace muchos años con respecto a la aplicación en diferentes ramas, ¿no? Una de ellas, como varias de las empresas que ya han aplicado esta metodología, como Apple, General Electric o Philips, ¿sí? ¿Para qué? Pues esta metodología se ha utilizado bastante para poder generar ideas innovadoras y dar soluciones a problemáticas, teniendo en cuenta necesidades reales del entorno, ¿sí? Dentro del cual podríamos plantear un reto hacia una solución, ¿sí? Metodológicamente hablando, claramente, ¿no? Acerca de esta, llamémosla así, atracción de trabajo. El proceso es dentro de un camino y si se hace con equipos o con varias personas sería mejor, ya que a través de este conjunto de acciones que realiza el grupo se puede enriquecer bastante las ideas, ¿no? Y propiciar mejores ideas, ¿sí? Entonces, para ello se generan estas etapas de experimentación, de ideas, pero nuevamente se debe cumplir cada una de las etapas con las que cuenta esta metodología, este pensamiento del diseño. Características diferenciales. Dentro de las características diferenciales, cada una de las etapas que cuenta o que tiene esta metodología, este diseño de pensamiento, ¿no? Tiene la generación de la empatía, que viene a ser el propiciar el enriquecimiento de la información, ¿no? Desde la propia fuente, ¿no? de las personas que necesitan. Permite trabajar en equipo, ¿no? Tanto el grupo humano que desarrolla la idea, como también con el entorno, ¿no? Es un trabajo muy cotidiano en la cual se genera ese vínculo para poder hacer o desarrollar una idea de solución sobre un problema determinado. Me permite generar prototipos, ¿no? Generar ideas, generar diseños que se permitan definir y que las personas puedan evaluarlo, puedan tocar quizás para ver si esta solución del problema realmente es buena o no. Y si lo es, entonces, ¿qué podríamos modificar para que se ajuste a su necesidad, ¿no? Es también lúdico porque a través de las técnicas con las que se emplean, ¿sí? Para aplicar este diseño de pensamiento, en el equipo nos permitimos jugar, nos permitimos hacer técnicas como por ejemplo la lluvia de ideas o el juego de roles o el mapa de empatía, ¿no? Entonces, esas situaciones hacen que el desarrollar esta técnica, ¿no? Sea más divertida, más dinámica. El contenido visual, podríamos utilizar, por ejemplo, los post-its, ¿no? Y un papel enorme en la cual podemos ir agregando ideas, agregando situaciones, ¿no? No es que esto sea bien parametrado, sino por el contrario, ¿no? Es mucho más abierto. Hoy día pusiste una idea, ¿no? Y al día siguiente se te ocurrió una nueva, ¿no? O viste que ese problema no se podía solucionar de ese lado y quisiste hacer otro. Entonces nos va a ir cambiando el enfoque hacia la acción, ¿no? Entonces, todo este conjunto de acciones son, dentro de cada una de sus etapas, son geniales para poder solucionar un problema. Los retos unen la realidad con el proceso, ¿no? De manera que nosotros podemos generar
a alguna solución, ¿no? Y esto hace que se convierta en una realidad que mejorar. Entonces, veamos que cada uno de los retos en la vida cotidiana se pueden generar soluciones y estas soluciones pueden ser muy innovadoras y motivadoras para todas las personas. Vamos a hablar acerca de las fases que tiene esta metodología Design Thinking. Tiene 5 fases, ¿sí? Dentro de las fases tenemos la de la inspiración, la ideación y la implementación. Marcadas por estas etapas, ¿no? Pero en realidad las fases son empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. En la parte de empatizar vamos a desarrollar acerca del sentimiento de las personas o del grupo al cual nosotros queremos generarle una solución, ¿sí? En la parte de definir vamos a sintetizar las ideas, ¿no? De acuerdo a la recolección de información que hayamos generado en la parte de empatizar. Idear. Aquí lo que vamos a realizar es a través de una técnica llamada lluvia de ideas, diferentes soluciones, diferentes alternativas, ¿no? Todos vamos a proponer una idea sobre ello. Prototipar. En esta fase lo que vamos a hacer nosotros es generar ya en sí el prototipo o el molde o el modelo de la solución que queremos dar a conocer a las personas. Y en la etapa de evaluar, pues lo que vamos a hacer es que del prototipo las personas lo puedan analizar para que vean qué tan funcional es nuestra solución, ¿no? Por ejemplo, algo sencillo que a veces no, vamos a hacer este reto. Diseñamos un utensilio para la cocina. Pues fíjense, muchos piensan que ya crear utensilios para la cocina ya creo que está todo dado, pero mentiras. Hay muchas cosas todavía que se puedan crear o que se puedan generar, ¿no? Dentro de ellas, por ejemplo, acá tenemos un pelador de palta, ¿no? No sería muy común, pero ten en cuenta que algunas de las personas cuando hacen el corte en la palta, pues tienden a cortarse, ¿no? Entonces, fíjense, cortarse la mano por partir una palta, ¿ok? Entonces, ese fue el problema o la dificultad o el reto, ¿sí? Entonces, dentro de ese reto se generó esta idea innovadora, que es un utensilio para poder pelar paltas sin tener esa complicación y tampoco pues sin mancharnos mucho la mano. Pero bueno, eso no es un caso, son muchos ellos, pero vamos a empezar a definir cada una de las fases, ¿sí? Recuerda que empatizar se puede hacer sobre el grupo humano al cual vas a atender, ¿no? El cual vas a sacar tú la información. ¿Cómo se puede hacer? Bien, se puede hacer de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, podemos observar y escuchar, podemos enfocarnos en los valores humanos, cuál es su necesidad, cuál es su comportamiento, ¿no? Podemos investigar directamente en el campo, estando con las personas, ¿no? Socializando con ellos para ver cuál es el trabajo que ellos realizan. Podemos ampliar un poco más el contexto, ¿no? Dentro de las situaciones a través de técnicas de recopilación de información. Y bueno, también podemos permitirnos aprender, ¿no? De otras personas o inclusive del mismo compañero del grupo. Entonces, todas estas cosas son las que me permiten generar esta empatía. También hablamos de plantear o poner el problema en el contexto de la persona, ¿no? Necesitamos saber esto a quién les afecta, cómo les afecta, ¿no? ¿Cómo podría o cómo se podría evitar? Entonces, dentro del contexto del problema que se plantea, nosotros podemos ir generando esta empatía. Fíjense, hay que resolver grandes retos.
En la imagen de la izquierda tienen ustedes unos niños en el África que, bueno, allá por la escasez de agua, estos niños van con sus envases en la cabeza, que es habitual, ¿sí? Sobre este problema se generó a través de el diseño de pensamientos o el deciding, se generó esta idea. Fíjense ustedes, en la parte derecha verán ustedes a unas personas que están ahora empujando unos pequeños barriles con bastón. Pues esto se llama el hippo roller. Generó, fíjense, un problema, ¿no? Con respecto al transporte del agua. Ahora ya llevan un poco más seguro, ¿no? Entonces, solo con pensar en el problema, marcar el contexto y la empatía, generaron este tipo de soluciones a problemas, ¿sí? Si gustan pueden entrar a la dirección de abajo, ¿no? Ahí pueden tener información acerca de esta idea, ¿no? Y cómo se viene implementando en la actualidad. Las herramientas. El design thinking o la metodología de pensamiento no es sola, ¿sí? No es que trabaje sola o funcione sola gracias a estas fases, no. Es todo un conjunto. Las fases solamente vienen a ser que si tú quieres crear una idea innovadora, creativa, tienes que aplicar estas fases. Pero para aplicar estas fases necesitas herramientas. Por ejemplo, para hacer la empatía, ¿ya? Nosotros podemos utilizar esta técnica llamada mapa de actores, ¿sí? Entonces, esta es una técnica que me permite organizar la información propia de las personas, ¿sí? Entonces, pero es un poquito de trabajo de campo, ¿no? Y nuevamente, es un trabajo grupal. Puedes hacerlo individualmente, pero es mucho más enriquecedora hacerlo en grupo. También puedes utilizar una técnica para entrevistar, ¿sí? Entrevistar al usuario. En este caso son los que tienen información de primera mano. Entonces vamos a poder tener información sobre sus propias necesidades o dificultades que ellos tienen, ¿sí? Aquí tenemos unas reglas para poder generar la entrevista, ¿ya? Y aquí, bueno, tenemos también algunas preguntas genéricas que podremos generar, ¿no? Podemos utilizar nosotros. Definir. Una vez que nosotros hemos recogido la información, debemos sintetizarla, ¿sí? Para ello es importante tener la parte del desafío bien clara, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué cosa es lo que vamos a crear y por qué, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener que generar en esta parte de definir. Debemos de centrarnos en esa idea por la cual nosotros vamos a solucionar, ¿ya? Podríamos aplicar una técnica también que se llama ¿cómo podríamos nosotros? Que en este caso es formular una pregunta de acción y finalmente podemos tener un insight o si no también llamada valor. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Una pregunta, ¿cómo podríamos nosotros hacer que una deportista sienta comodidad al realizar ejercicios? Vaya, podríamos hablar que sería unas zapatillas que permitan tener una mejor comodidad al momento de correr o al momento de saltar, dependiendo de las acciones que realice esta persona, ¿sí? Entonces, esa es la parte del insight, ¿no? Del valor, ¿no? Porque zapatillas son un montón, pero hay una zapatilla que permite generar una determinada acción, ¿sí? Y es ahí donde nosotros vamos a resolver ese problema. Idear. Bien, en esta etapa lo que vamos a hacer es tratar de resolver de distintas maneras ese desafío. Y vamos a empezar a soltar ideas en las cuales nosotros vamos a tratar de ver
cuál es la mejor, ¿sí? ¿Cuál es la mejor idea para poder solucionar ese problema que ya se planteó en el desafío, ¿no? Que ya se escuchó y se atendió en la empatía? ¿Ok? En la parte del prototipar, en esta fase de prototipar, es tomar esas ideas, ¿sí? Tomar esas ideas que hemos propuesto nosotros, pero ya de manera visual, palpable, ¿sí? De tal manera que las personas puedan tener contacto o a través de la observación o a través del tacto, pero que ellos ya puedan sentir esa solución, ¿sí? ¿Y con qué fin, no? Pues bien, con el fin de poder evaluar. ¿Qué cosa es lo que se va a evaluar? Ojo, la evaluación no es que nosotros lo evaluemos, no, sino que las personas que van a hacer uso de este prototipo evalúen si realmente este prototipo o esta idea que nosotros hemos generado, ¿sí?, va a solucionar parte o la totalidad de sus problemas. Y para ello vamos a generar también algunas entrevistas o un conversatorio para que ellos nos puedan dar sus opiniones acerca de este prototipo, ¿sí? De tal manera que nosotros podamos buscar un feedback. El feedback es una parte de la retroalimentación, ¿no? Acerca de cómo ellos pueden ver nuestra idea o nuestra alternativa de solución. Entonces, el día de hoy nosotros hemos visto y planteado acerca de lo que es la metodología Design Thinking, ¿sí? Entonces espero haberte ayudado con cada una de estas fases y cada una de las herramientas en las cuales se han ido aplicando, ¿no?, o se vienen aplicando esta metodología. Espero haberte ayudado mucho, que tengas un buen día.